Bien, ya estamos grabando. Damos inicio entonces a nuestro taller de frutales en primavera. Y como les comentaba hace unos minutos, ¿de qué trata el taller? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo más importante? Pues más que nada, nosotros aquí estamos partiendo del esquema en el que vamos a trabajar con los frutales tal cual. Mucho se habla sobre los huertos, en el caso de las hortalizas, en el caso de algunos otros esquemas de cultivo, pero los frutales queda como un poquito un hueco de repente entre, pues son árboles, cómo se manejan, qué puedo sacar de ellos. Normalmente no se consideran mucho en los huertos, hay veces que se piensa que se pueden tener o no en maceta, queda como esa duda. Hay muchas variantes también que se tienen entre tipos de limones, entre tipos de peras, entre tipos de manzanas, o sea, las variedades también son muchas. Y casualmente, como iremos viendo en la presentación, pues hay algo que los diferencia muchísimo del esquema de hortalizas. También después de pandemia se dio mucho que las personas salieran con una oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo un terreno muy grande, lo compramos hace mucho, no lo hemos usado, yo creo que ¿qué podemos sembrar ahí, no? Entonces, en ese tema de qué podemos sembrar ahí, también se da esta parte en donde hacen una consulta general a personas que pues aparentemente manejan árboles o que sí manejan árboles o que sí manejan cultivos y la pregunta siempre es ¿qué puedo sembrar, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo inicio? ¿Qué hago? Etcétera, etcétera. Aquí lo que podemos hacer como un pequeño paréntesis es que muchas veces, aunque existe un agrónomo que sea muy bueno en cuestión de horticultura, no maneja tanto forestal. Es decir, que los cultivos, a pesar de que la materia de estudio como tal puede ser agronomía, se especializa en diferentes campos. No siempre van a manejar árboles, por ejemplo, no siempre van a estar manejando hortalizas. Hay quien solo se especializa en jitomate, entonces entiende muy bien algunos factores de otro cultivo. Sin embargo, la especialidad hace que exista un taller específico, por ejemplo, para manejo del arándano, un taller específico para manejo de la pera, un taller específico para la fresa, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos profundizar, sobre todo en ese punto, lo que nosotros vamos a ir haciendo es empezar a tratar todo desde una forma muy general para que pueda ser más fácil entendible y cuando ustedes tomen alguna ficha técnica o tomen otro taller mucho más especializado, pues les sea como más fácil como comprender qué es lo que se tiene que hacer o por qué se tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces de entrada, pues vamos a ir con esta parte en donde sí, su participación para mí es importante, puesto que si vamos a estar trabajando con árboles y el tema como tal es árboles, pues viene esta gran pregunta, ¿qué es un árbol? Y ahí me lo pueden escribir sin ningún problema, igual si no quieren prender micrófono, adelante, pero sí me interesa saber, como para ustedes, ¿qué conciben como un árbol? No sé, ¿es lo mismo que una planta? ¿Es distinta? ¿Cuál es la diferencia que puede llegar a tener? ¿Qué me pueden decir de un árbol? En primer lugar, es un ser vivo. Sí, efectivamente, esa es una de las características. Si yo les pregunto en el caso, por ejemplo, ¿un arándano es un árbol? ¿Sí? Por ahí me dicen que sí. Sí, Ok, en el caso de, si nosotros pensamos un arbusto, efectivamente. Bueno, vamos a ir dándonos cuenta de esta parte. ¿Qué es qué es un árbol como tal? Efectivamente, un árbol, pues sí es un ser vivo, eso es un hecho, que coexiste en nuestro entorno y es parte de los animales del ser humano, efectivamente, normalmente en su estado natural van a tener una interacción con varios individuos que pueden ser vegetales, pueden ser animales, o incluso microorganismos que también se pueden dar, ¿no? La imagen que ustedes están viendo, algo que nos ayuda también a entender es que de un tiempo para acá se ha estado estudiando la relación que tienen los organismos vegetales entre sí en cuestión de comunicarse, en cuestión de compartirse nutrientes, en cuestión de aliviarse o al revés, de competir. Y esa parte que nosotros vemos en negro, que son las raíces con todo eso que se ve abajo, literalmente sería la forma en que un árbol se comunica con otro árbol, tal cual. ¿De qué manera? Liberando ciertas sustancias químicas que pueden ser
o sea, algo que motive o que inhiba a muchas otras plantas que tienen cerca. Eso ya sea entre árbol y árbol, o entre árbol hierba, o árbol pasto, o árbol arbusto, etcétera, etcétera. Y eso cuando empezaron a descubrirlo, nos dimos cuenta que en el caso de los bosques, por ejemplo, cuando tenemos un bosque muy complejo, un bosque muy grande, las especies que son similares ayudan a otros individuos que son similares y muchas veces compiten con elementos que no son iguales. Y en algunos otros casos van a generar una simbiosis o van a generar algún esquema en el cual uno se ayuda con el otro y pueden llegar a ser aliados, por decirlo así. Cuando nosotros pensamos en los árboles, entonces, si nosotros los imaginamos en maceta, pues de entrada nos iremos dando cuenta que tener un árbol en maceta no permite tener este tipo de interacciones. Es decir, nosotros cuando tenemos una planta, o en este caso un árbol en una maceta, literalmente lo que estamos haciendo es poniendo un ser vivo en cautiverio, totalmente en cautiverio. ¿Y eso qué provoca? Para que sea un poco más claro, sería lo mismo que tener un pájaro y a la hora que yo tenga un pájaro lo meto en una jaula. Si yo a este pajarito lo meto en una jaula, directamente lo que voy a provocar es que sea 100% dependiente de mí. Si yo no lo alimento, no le doy agua, no lo limpio, no lo saco al sol, no hago ciertas actividades, pues el pájaro va a morir. En el caso de nuestras plantas, prácticamente es lo mismo. La maceta es exactamente el cautiverio de cualquier planta. Y dependiendo del tamaño de la maceta o incluso una jardinera, no pensemos en una maceta tan pequeña, sino algo más grande, sería como tener efectivamente una pecera, ¿no? Mientras la pecera es más grande, puedes tener mayor cantidad de individuos. Mientras la pecera es más chiquita, hay veces que solamente puedes tener un pez. Y esto exactamente se replica mucho con las plantas si lo concebimos de esta forma. Entonces, poder trabajar con ellos lo que va a permitirnos a nosotros es que se logren hacer cosas tan interesantes como el caso del bonsái. El bonsái, por ejemplo, su traducción real, o sea, a lo que se refiere, es un árbol en contenedor, o sea, un árbol en maceta. Es poner este árbol en el cautiverio y, como nos damos cuenta en el caso de los bonsáis, que es muy diferente a tener un árbol chiquito en una maceta y no dejarlo crecer, es que el bonsái tiene una técnica muy complicada y una técnica muy específica de control. Se va trabajando tanto la copa como las raíces, se va nutriendo, se le tiene que dar agua completamente, o sea, no se le puede dejar. Incluso la forma de las ramas, el equilibrio que tiene, las figuras que hace, es algo que nos va a poder nosotros poner a trabajar y hacerlo bajo una filosofía incluso, pues bastante compleja. Entonces, lo que sí les puedo decir como a manera muy rápida, resumen, ¿qué diferencia a un árbol de otras plantas? Lo que lo va a diferenciar, primero que nada, es la longevidad que tiene. Los árboles tienden a ser muy longevos, viven mucho, a diferencia de algunas plantas que son normalmente de vida anual, es decir, llueve, crecen, se desarrollan y mueren como el maíz, que sean bianuales, como el caso a lo mejor de algún ornamental que va creciendo, se desarrolla y en algún punto a los 2 años se muere. A veces no notamos que muere porque seguimos viendo la maceta llena, pero ya son individuos que nacieron del original. La original normalmente muere a los 2 años. Los árboles, ¿cuánto puede vivir un árbol? Por ahí quien me escribe, ¿cuánto creen que es lo más que pueda vivir un árbol, sin importar la especie? ¿Tenemos alguna idea más o menos? Igual si quieren micrófono, adelante, ¿eh? Pues hay ejemplares que han llegado a más de varios años, cientos de años. Sí, efectivamente. En el caso de algunos más de 100 años, por ejemplo, los olivos también son muy antiguos, son de los más antiguos que tenemos. Hay un caso muy particular como dato de cultura general, que son las secuoyas. En el caso de las secuoyas estamos hablando de individuos que se tiene registro de una cantidad de años similar al tiempo en el que cayó el meteorito que destruye a los dinosaurios. Entonces, se supone que anterior a esa eventualidad, existía, obviamente, esa especie, porque todos los árboles más adultos que se tienen, antiguos, tienen exactamente la misma edad. Entonces se piensa que obviamente llegó esta catástrofe natural, mató a los árboles
quedaron ahí algunas esporas o quedó algo y hizo que nacieran nuevamente secoyas y son las más antiguas que tenemos actualmente. Pero algo que nos da como un tip muy impresionante es que los árboles, al igual que las plantas, al tener células totipotentes, o sea, células que se permiten clonar un individuo original a partir de ese punto, hace que los árboles puedan tener un proceso de regeneración. Es decir, que la secuoya más antigua que tenemos no podría estimarse cuándo puede morir, porque muchas partes de sí siguen regenerándose, siguen saliéndole brotecitos, siguen saliendo retoños, siguen saliendo hojas nuevas, cosa que normalmente no pasa en otro tipo de especies. Por lo tanto, podría decir que son inmortales a menos que algo efectivamente las destruya. Pero es que entonces, si aparentemente yo lo corto, lo mato. Y en el caso de las secuoyas, ya es tal su cantidad de sistema radicular que si lo cortan de tajo, lo que hace es que vuelve a retoñarle un bracito. O sea, tendríamos que extraer completamente la raíz, eliminarla, destruirla para que el árbol ya no retoñe. Y eso sería pues, difícil tomando en cuenta que las secuoyas llegan a tener diámetros pues, de más de 5 metros, ¿no? O sea, es una cosa sorprendentemente impresionante. Entonces, los árboles siempre van a hacer algo que incluso más allá de la planta, a diferencia también de otras plantas, tienen un simbolismo cultural muy fuerte. Recordemos a los que obviamente somos mexicanos el tema de el famoso árbol de la noche triste. O sea, ocupan siempre un lugar en la historia. En el caso de la bomba atómica tenemos a ginkgo biloba, que también son árboles que toleraron la gran catástrofe, la radiación y demás, y surgieron. En el caso de las secuoyas, por la cantidad que tiene, que incluso son árboles que se escalan, o sea, tal cual se puede empezar a hacer algún tipo de actividad en la trepa de árboles, que eso también es una práctica que se llega a dar a nivel forestal, y pues que también tienen ese tipo de simbolismo. Los mayas, pues no olvidemos que tenemos también el tema de la ceiba, que es su árbol sagrado, y así vamos viendo, ¿no? El árbol de la vida, que es la moringa, el huerto de los olivos, para los que tienen temas religiosos, y muchas cosas así. Entonces, los árboles, de una u otra forma, ven la evolución del hombre, les ha tocado ver, obviamente, cambios climáticos, les ha tocado ver muchísimas cosas. Entonces, son más allá que un producto que nos permita oxígeno o un producto que nos permita tener madera, o que nos dé una flor, un fruto o algo así, ¿no? Estamos hablando de que su valor ecosistémico está en la parte más alta de la cadena, lo cual hace que sean obviamente un ser fundamental en cuestión de erosión de suelos, de tener vientos, de atraer lluvia, más ahorita que tenemos muchos temas de sequía, pues por eso es importante como estudiarlos. Entonces, uno de los fragmentos donde los vamos a estudiar hoy, quizás en la producción de frutos, pero nos da un parteaguas a que lo pudiéramos estudiar a partir del bonsai, que lo podríamos estudiar a partir de esta parte en la cual se buscan productos maderables, de la cual se buscan hacer otro tipo de esquemas, ¿no? O sea, es bastante complejo y eso hace que se separe. Por eso tenemos ingenieros forestales y agrónomos, por ejemplo, horticultores, ¿sí? Ambos salen de la misma base, tienen los mismos conceptos de fisiología vegetal y algunos temas, pero el manejo cambia bastante. Incluso si ustedes preguntan quién es quien principalmente trabaja con los bonsáis, no son agrónomos. Entonces, ¿cómo es que aprenden estas personas sobre el árbol si en teoría pues no tienen una base profesional que necesariamente salga de ahí? Y eso ha hecho que de alguna forma nos demos cuenta que en el caso de los agrónomos lo que les interesa es producción del fruto, el manejo productivo tal cual, no el manejo de la especie. La especie como tal ya estaría más hacia el lado de un ecólogo y en el caso del control de la especie viene más precisamente la gente que ve la filosofía de lo que representa un bonsai y que ha tenido que ir aprendiendo sobre enfermedades, sobre amarres, sobre contenedores, tipos de macetas y muchas otras cosas que desde la parte productiva pues no tienen gran relevancia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Hay muchos tipos de diferenciar los árboles, porque no todos los árboles son iguales. Dentro de los esquemas que podríamos nosotros diferenciar, a mí me gustaría manejarlo solamente en dos, para que sea un poquito más claro, aunque ahorita les explico que hay algunos otros esquemas, ¿no? El esquema más básico en el que me gusta a mí empezarlos a trabajar van a ser plantas de hoja perenne
y plantas de hoja caduca. Ambos son árboles. Quiere decir, unos nunca van a tirar hoja, unos tienden a tirar las hojas. Por ahí me parece que veo una manita levantada. Sí. Adelante, si quieres, tu micrófono está activo. Ah, ya no lo veo. Bueno, si no, ahorita, si gusta escribirme algo así, lo vamos viendo. Ok, entonces estábamos en la parte de dividirlos entre hojas perennes y hojas caducas. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos? Decíamos que uno nos va a tirar hoja y la otra no. Viene nuevamente la pregunta, ¿por qué unos tiran hoja y unos no nos tiran hoja? Hay ocasiones en que nosotros, pues de algún modo como que nos acostumbramos, ¿no? O sea, si las tira, pues, reconozco que las tira. Si no las tira, reconozco que no las tira. Pero más allá de lo que técnicamente vayan a aprender, la observación nos va a permitir a nosotros hacernos cuestionamientos que nos van a facilitar el manejo cuando no tenemos una base de estudio profesional de un agrónomo o de un ingeniero forestal. ¿Ok? Esa es parte es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de yo no saber tanto, de no tener esa especialidad, el que yo me pueda preguntar por qué uno tira hoja y por qué otro no tira hoja, me va a permitir a mí, en un proceso de trabajo con los mismos, poder entender los ciclos que lleva el árbol, las necesidades que puede tener o saber qué es lo que va a hacer. ¿Sí? En el caso, de, por ejemplo, de los árboles que no tiran hojas, lo que nos está diciendo es que es un árbol que durante 365 días del año, pues va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, va a tener obviamente procesos de fotosíntesis porque tiene hojas, obviamente va a seguir pudiendo ser alimento de alguien porque pues al tener hojas se lo pueden comer, etcétera, etcétera. Que está en zonas donde entonces pues no hay un punto en que se interrumpa la disponibilidad de nutrientes. O sea, van a ser plantas que definitivamente van a requerir un esquema de nutrición mucho más completo durante todo el año que un árbol que tira las hojas. ¿Ok? ¿Vamos bien en esa parte? Si el árbol me tira hojas, quiere decir que efectivamente hay un punto en el que, igual que muchos animales, el árbol va a dormir. Y durante el proceso en que está durmiendo, al no tener hojas, no puede generar fotosíntesis. Si bien es cierto que los troncos también tienen cierta capacidad cuando son plantas las juveniles, que de hecho cuando son de color verde, casi todas, pueden tener algunos cloroplastos y algunas células que pueden generar cierto grado de fotosíntesis, realmente es menor comparación con, obviamente, una hoja. Al tirarlos, entonces, lo que está haciendo el árbol es que nos está diciendo que este proceso se da porque en alguna época del año no tenemos disponibles los elementos necesarios para que la planta pueda desarrollarse y crecer. ¿Cuáles son esos elementos? Obviamente agua, nutrientes, temperatura adecuada para poder estar haciendo eso, o ciertas condiciones climáticas pueden ser muy desfavorables. Nieve, quizás viento con mucho polvo, que también es un elemento muy desfavorable, golpes de calor, ¿sí? Hay muchas condiciones que van a hacer que ellos tengan que dormir. Principalmente estamos acostumbrados a las hojas otoñales, pensando nosotros que estamos del Ecuador hacia arriba. Sí, o sea, para nosotros ahorita es primavera, pero para el otro hemisferio, ahorita no es primavera. Sí, no, el otoño no se relaciona siempre con noviembre, diciembre y esos meses. Depende también en qué latitud estemos, los cambios que esto va a tener y las consecuencias que va a tener. ¿Sí? Si nosotros estudiamos un poquito el tema, nos damos cuenta que los árboles que tienen hojas perennes son árboles más primitivos, o sea, son más antiguos. Estos árboles se empiezan a desarrollar cuando las condiciones climáticas del planeta pues eran más favorables. Había más humedad, había un poco más de agua, había un punto más de desarrollo y casi todos, si nos damos cuenta, porque aquí no tenemos pinos, sino tenemos obviamente, en el caso de los que estamos viendo en la imagen, dan flores y dan frutos, es una evolución que tienen
los árboles a partir de los más primitivos, que en este caso fueron las coníferas. Las coníferas no dan flores, las coníferas no dan fruto, dan bellotas. Dentro de estas bellotas lo que se obtiene son esporas, no semillas, y son las que se diseminan y es como empiezan a desarrollarse. Por algo la secuoya da esporas y tiene bellotas. Los árboles empiezan a evolucionar y se dan cuenta que las condiciones climáticas ya al no ser iguales, ya no tienen unos crecimientos tan gigantes, empiezan a modificar un poquito tanto su tamaño como su textura, como algunas condiciones, y literalmente lo que crean son los frutos o las semillas. Su forma de reproducción se modifica y se vuelven dependientes de algún animal o algo que se las coma. Al tú comerte obviamente una pera, pues estás permitiendo que se libere toda la parte de la semilla y esas semillas de alguna forma puedan caer y sembrarse, ¿no? El hecho de que no salgan directo abajo de ese árbol es que obviamente si todas cayeran debajo de ese naranjo y empezaran a hacer ahí un montón de naranjos, pues ningún naranjo podría desarrollarse. Entonces el hecho de que alguien la desplace y haga que la semilla caiga lejos, permite que haya el espacio suficiente para que muchos arbolitos que puedan llegar a nacer se desarrollen. El índice de probabilidad de germinación, crecimiento y madurez del siguiente árbol es bajo. Por eso es que tiene que tener una gran cantidad de frutos con una gran cantidad de semillas a veces del fruto para poder garantizar que alguna llegue y caiga en un lugar adecuado y se desarrolle. Normalmente tiende a pasar eso. Todo el tipo de plantas que va a generarme una flor y una semilla se conoce como planta espermatofita. ¿Sí? Son plantas que tienen flores, que pueden producir semillas y que por lo tanto tienen órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. ¿Sí? Eso es una característica que va a tener. ¿Y eso de qué me va a servir cuando yo quiera manejar mi frutal? Pues que si no tenemos obviamente un polinizador, pues no vamos a tener fruta y no vamos a tener flores posiblemente, o posiblemente lleguemos a la flor, pero no lleguemos al fruto. ¿Sí? El esquema de polinización es importante. He aquí la primera pregunta que tenemos que anotar. En el caso de mis frutales, ¿los tengo aislados en un techo o los tengo en un jardín? Y si los tengo en un jardín, ¿qué tengo cerca de esos frutales? Otro frutal, algunas plantas como lavandas que dan flor, o solo tengo pasto, ¿qué es lo que tengo? Inclusive en la misma maceta, porque a lo mejor dices, bueno, yo tengo en un balcón mi limón. Sí, pero ese limón lo tienes solo o lo tienes con alguna planta más pequeña que dé flores. Si lo tenemos con alguna planta que dé flores, es más probable que tengas una buena polinización en esa maceta a que la tengas aislada. ¿Ok? Ahora, dentro de las variantes que tenemos en este esquema, hay plantas que son autopolinizantes. O sea, de una florecita, como nos enseñaron en la primaria, puede tocar el polen y llega hacia el otro lado. ¿Pregunta por ahí algo? Cucaracha. Ah, no, tengo sonido, no tengo sonido. Ah, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos las autopolinizantes, con una misma planta se puede cubrir el proceso de polinización. Generalmente también son plantas que tienen flores un poco más grandes, porque las flores también compiten. Mientras la flor es más grande o más olorosa, el insecto la prefiere. No quiere decir entonces que si yo tengo un jardín lleno de flores, todas se van a polinizar. Hay una competencia y esa competencia es la que hace y la que desarrolla que haya flores más vistosas, que tengan formas que parezcan algo que no es para engañar a algún mamífero, porque también los mamíferos contribuyen a la fase de polinización, no solo las abejas. Y eso hace que todas las formas exóticas y bonitas que tengamos respondan a ese tipo de cuestiones. Ahora, la parte en la que empieza a volverse esto un poco complicado es que muchas de las variedades que existen en el caso de los frutales ya no son obviamente plantas originales. Han sufrido cierto tipo de modificaciones por el hombre y hacen que obviamente las flores sean mucho más vistosas, en el caso de los que solo son florales, o que los frutos tengan colores o tamaños que en la naturaleza no existirían. Y esto lo que va a hacer es que va a generar una mayor demanda de nutrientes, una mayor demanda de agua, pero un valor comercial más alto. ¿Por qué? Porque se vuelven a veces exóticas. Y hay algunas,
que nos vamos a dar cuenta que consideraríamos exóticas y que resulta que no. Como en el caso, por ejemplo, de las manzanas que son rosas por dentro, las Pink Pearl, hablamos de una variedad de manzana que nosotros pensaríamos que es exótica porque pues es algo nuevo, cuando realmente es una manzana que se dejó de producir hace mucho tiempo. O sea, es muy antigua y que ahorita como que se está retomando o hay pocas especies. ¿Y por qué se dejó de hacer? Pues porque en algún momento ya no fue tan rentable hacerlo, cosa que pasa muy similar con las zanahorias blancas, por ejemplo, o las zanahorias moradas, que originalmente eran moradas, pero se hizo una modificación porque se dieron cuenta que naranjas eran más apetitosas que moradas, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza esta parte ya de la biotecnología, en donde empieza a hacerse modificaciones, que a la larga lo que van a hacer es que nos van a complicar un poquito más el trabajo si no lo consideramos en el momento en que vamos a adquirir nuestro árbol. Por el otro lado, las plantas de hoja caduca, lo que van a tener es que nos está diciendo que es un árbol que tiene una etapa productiva durante ciertos meses y que después en ese ciclo tiene que completar todo. O sea, ahí tiene que sacar hojas, sacar flores, sacar fruto o semillas y luego empezar a tirar la hoja. Pero esta parte de tirar la hoja contribuye a dos factores. Uno es a que las condiciones, insisto, ya no son las más favorables y la otra a que al no ser las condiciones favorables para él, tampoco lo son para el medio en el que está, o sea, el suelo. Entonces, toda la hoja que se cae, toda la hoja que tira, que se queda en la parte de abajo, le va a servir precisamente para protección. Va a evitar que el frío del hielo, por ejemplo, enfríe mucho más la parte superficial de la capa del suelo y eso repercuta en que el árbol pueda llegar a morir. ¿Sí? Porque entonces va a quedar la hojita y encima de la hojita nos va a quedar el hielo. Eso va a darnos una capa de amortiguamiento. Al mismo tiempo, antes de que el árbol despierte, toda esa hoja empieza a sufrir de hielo y al sufrir de hielo se empieza a descomponer la hoja y eso hace que todo eso sea una autofertilización. Es decir, que a diferencia de los de hoja perenne, que suelen estar en suelos más fértiles o con ciertos minerales específicos como el olivo, me van a decir ustedes, pero es que donde están los olivos no es muy fértil, pero tiene los nutrientes que requiere el olivo. O sea, para él sí es muy fértil, tiene lo que debe tener. Por eso es que no requiere tirar hoja, no requiere autonutrirse. Y en el caso de los que vemos de este lado, que son los de hoja caduca, sí. Y muchas veces lo que se hace es que a nosotros no nos gusta ver las hojas porque la vemos como basura y lo que tendemos a hacer es barrerla. Y al hacer todo ese barrido, literalmente evitamos que los árboles por sí solos protejan suelo o se estén autofertilizando. Podemos de algún modo, si no nos gusta, igual recogerlas, molerlas o simplemente aplastarlas y mezclarlas con sustratos, sí. Y eso sería muy positivo porque precisamente aquellos que tengan maples, que tengan algún tipo de sicomoro, que tengan árboles de nogal o árboles de esta especie, todas las hojas que nos tiran es algo que si las tengo, por ejemplo, en maceta, va a requerir que se meta en el sustrato, ¿sí? O si voy a poner árboles nuevos, que son chiquitos, en macetas grandes, toda esa hoja que tiró es precisamente lo que el árbol estaría requiriendo para poderse nutrir durante el siguiente año, ¿sí? De ahí que esta parte, si me preguntan, oye, ¿cómo debo nutrir correctamente un álamo? Pues una de las formas más fáciles es utilizando sus propias hojas. Él de alguna forma tiene lo que necesita. Y por eso las plantas de hoja caduca incluso no van a responder tan bien a los fertilizantes químicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los fertilizantes químicos van a garantizar cierta cantidad de nutrientes que pueden llegar a ser excesivos para el árbol, ¿sí? O sea, si hablamos y todos ya más o menos ubicamos qué es el triple 17, en el caso de un árbol, si nosotros metemos un triple 17, puede ser muy elevada la concentración, lo que provoca es salinidad y el árbol ya no puede consumir los nutrientes. Entonces, cuando veamos un fertilizante para árboles, nos vamos a dar cuenta que son normalmente de 16 para abajo. Si un triple 16, por ejemplo, o tiene menos elementos, a diferencia de una cuna de Moisés o de un naranjo que nos va a requerir condiciones mayores porque puede digerirlo. Recordemos que todos los, en caso, las peras, las manzanas, los ciruelos, si nosotros les metemos ese tipo de fertilizantes tan fuertes, lo que va a suceder en algún momento es que durante el invierno recordemos que el árbol no está comiendo y que no hay agua porque no llueve.
y que no hay otros organismos. Entonces, ¿qué va a suceder? Los minerales que no lograron procesarse durante toda esa etapa de verano que estaba creciendo el árbol, se quedan. Y al quedarse, se transforman con el calor, el sol y la sequía en otros minerales. Y entonces saturan el suelo y de alguna forma lo queman. Y me incrementan la sal. Y cuando tengo demasiada sal, me pregunto, ¿por qué el primer año mi arbolito sí me daba ciruelas? Y el segundo ya no me da nada. Pues porque de algún modo ese exceso de fertilizante no digerido va a afectarnos tarde o temprano. ¿Por qué? Porque hay una baja actividad microbiana. O sea, no tenemos tampoco organismos que los empiezan a diluir, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales, en el caso de los maples, la mejor fertilización siempre va a ser hojas de otro árbol o alguna fuente de material, en este caso orgánico, que se descomponga por sí solos. Aquí es como el primero de los datos. Cuando ustedes tengan ciruelos, manzanos, peros, cualquiera de estas especies que nos tire hojas, la mejor fertilización y el mejor momento para fertilizar el suelo va a ser normalmente durante la final de otoño y parte del invierno, pero se va a fertilizar con material que pueda descomponerse por sí solo. O sea, no agregamos humus de lombriz ni metemos absolutamente nada, porque me pueden decir, oye, es que el humus de lombriz es orgánico. Sí, pero en el momento que hay sequía, se deshidrata y finalmente de cuentas, los minerales vuelven a ser sal. Tarde o temprano se vuelve sal. El abono de borrego, lo mismo, va a tener el mismo problema. Entonces, son válidos para el lado de las perennes. ¿Por qué? Porque asumimos que durante el resto del año sigue existiendo tabasco, por ejemplo, ¿no? Humedad, sigue existiendo ciertas condiciones, o en el caso de los olivos, si nos vamos a climas mediterráneos, normalmente cuando llueve es en diciembre, o sea, en invierno, no llueve en verano. Entonces ahí es donde la lluvia de diciembre, toda esa lluvia es lo que hace que sea el momento de desarrollo del árbol, no en verano. ¿Sí? No en verano que conocemos en el centro del país, que es donde normalmente tenemos una gran cantidad de lluvia. ¿Sale? ¿Dudas por ahí? ¿No vamos bien? Acuérdense de manita para arriba, porque así ya, o el chat úsenlo mucho. Igual si quieren preguntar vía WhatsApp, me pasan acá las preguntas, ¿eh? Entonces, por ambos medios se puede. Bueno, entonces, siguiendo con el tema. Por eso se vuelve importante como identificar de entrada qué es lo que tengo. Más allá de si es un cítrico, si es un olivo, si es tira las hojas o no tira las hojas. Y si no tira las hojas, entonces ahí es donde a mí me interesa empezar a revisar ya otros aspectos. ¿Ok? Bueno, otra consideración también importante de las plantas que no me tiran las hojas es que mientras el árbol está sin hojas en la parte de arriba, es el momento en su vida que desarrolla mayor cantidad de raíz. ¿Sí? O sea, todas las raíces ahí es cuando empiezan a crecer. ¿Y eso en qué me ayuda? A que la mejor época para el trasplante o para sembrar un manzano, un ciruelo o estos árboles que tiran hoja va a ser en otoño. ¿Por qué va a ser en otoño? Porque yo los meto, las raíces están, el arbolito se queda sin hojas y es cuando las raíces empiezan a tratar de desarrollarse en el sustrato. ¿Sí? O sea, no puedo suspenderles en mi caso el riego porque no son árboles que estaban ahí ya puestos, sino que en nuestro caso sí, obviamente dependen de nuestro riego y aunque no tenga ramitas y aunque no tenga hojitas, yo sigo regando para que empiece a desarrollar las raíces, ¿sí? Entonces, esa hace que si tengo una raíz bien desarrollada de la parte otoño-invierno, va a permitir que yo tenga muy buenos brotes en primavera y obviamente buenos resultados de flores o frutos en primavera-verano, ¿sí? En el caso de los otros, no. En el caso de los otros dijimos, están trabajando todo el año. Ahí no hay distinción. Lo único que va a cambiar es que durante la parte de invierno no tenemos normalmente flores, no tenemos normalmente fruta, en la mayoría. Lo que desarrolla, obviamente, ahí va a ser un poco de más follaje, va a empezar a generarnos ramas un poquito más largas para prepararse para que al siguiente año tenga que soporte el fruto, ¿sí? Entonces, obviamente los esquemas de nutrición, por ejemplo, en el caso de los perennes, cuando nosotros solamente desarrollamos hojas, que es durante el invierno,
generalmente vamos a utilizar más fósforo y cierta cantidad de nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque las ramas y el fósforo es lo que me ayuda a que sean fuertes y el nitrógeno en menor cantidad a que salgan algunos brotes, ¿sí? No hay tanto potasio, no, ¿por qué? Pues porque no hay fruta. Obviamente ahí es cuando no los vamos a tener. Entonces, ¿cómo nutrimos? Por decir uno u otro, en el caso de estos, de los que son de hoja caduca, principalmente quedamos por la misma nutrición de las hojas, enraizadores, que nos van a servir muchísimo meterlos enraizadores siempre. Esos son bien importantes meterlos, sobre todo si son árboles que acabamos de sembrar, tenemos que fortalecer las raíces. Eso es lo más importante de meter. Y en el caso de los perennes, vamos a ayudarle un poco más a los esquemas de fósforo. ¿Por qué? Porque si llega a haber un periodo de frío, en el caso de los perennes, que suele pasar, dices, pues es que no es un invierno tan fuerte, pero de repente sí llegan a caer heladas, ¿no? O son 2, 3 días nada más fuertes, pero de heladas o de baja temperatura. El fósforo nos va a ayudar a tolerar mucho mejor los problemas de heladas. ¿Sí? Ese es un dato también curioso. No, ahí sí lo voy a meter no tanto como para fertilizar, pero sí para fortalecer y las heladas no me peguen tan fuertes. No tendría caso ponerle fósforo en el caso de las hojas caducas porque no tenemos hojas. ¿Ok? Entonces ahí no lo metemos. Pregunta por acá. ¿Cómo me doy cuenta que está desarrollándose la raíz? Ok, si lo que nosotros tenemos es una maceta, pues obviamente lo podríamos ver. En el caso del suelo, la forma en que te vas a dar cuenta es porque obviamente el árbol empieza a tener mejor agarre. O sea, si lo acabo de sembrar y lo muevo, pues se siente muy frágil. Si tú empiezas a sentir el árbol, lo agarras y lo tratas de mover o lo jalas, tratas de jalarlo muy suavemente un poquito, vas a sentir que obviamente empieza a endurecerse, o sea, ya no es tan fácil moverlo, que también ahí hay otro punto que veremos un poco más adelante. Pero sí es una de las formas en que vas a notar físicamente arriba nada, pero en la parte de abajo, sí, la base, por decirlo de esta forma, vas a empezar a ver que el sustrato se compacta un poco más, la planta empieza a sentirse más dura. Donde realmente te vas a dar cuenta que se desarrolló es porque obviamente tus brotes o tus ramas de verano van a ser muy buenas. Como no puedo saber si sí o no lo hace, ¿qué es lo ideal? Lo acabo de meter, bien, lo riego, lo dejo tal cual y empiezo a meter enraizadores. Si metemos hormonas de enraizamiento, de alguna forma me estás garantizando que ya no lo dejamos al azar. El árbol por sí lo va a tratar de hacer, pero si nosotros lo ayudamos, pues garantizamos que eso funcione. Entonces, ahora sí que tratamos de no dejarlo tan a la suerte, pues. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de frío, pero pensemos en un frío en Estados Unidos donde cae nieve. Es un frío con cierto grado de humedad, ¿ok? Alguien me está pidiendo grabar algo así. No aparece algo acá. Una pregunta. Sí. Lo que acabas de comentar es en el caso de los árboles jóvenes que recién